Colombianos, esto es de no creer. Resulta que los senadores que hundieron la reforma laboral viajaron a Estados Unidos, prácticamente toda la comitiva de los 8 senadores, a rajar del gobierno de Gustavo Petro. ¿Esto con qué lo hacen? Supuestamente van a demandar a Gustavo Petro ante la CIDH porque les está ejerciendo una presión realmente exorbitante, cuando sabemos que esta gente del Congreso está bloqueando todas las reformas de Gustavo Petro, todas las reformas del gobierno, y Gustavo Petro ha salido a hablar, a decir que este es un bloqueo institucional. Entonces ellos hunden las reformas y se van a Estados Unidos a decir que Petro los está acosando, que Petro no los deja trabajar, que Petro está amenazando el legislativo. Así son tan descarados y tan cara dura. Resulta que una delegación de 10 congresistas colombianos viajó a Washington el fin de semana, y si bien buscarán denunciar las presuntas presiones del gobierno del presidente Petro a la CIDH, ya tuvieron su primera reunión para fortalecer relaciones bilaterales. Hágame el berraco favor. ¿Saben quién está allá? La falsa, la traicionera de Catherine Miranda. Ahí sí ve, ¿no? Ahí sí ve, que dice que es miope, pero ahí sí ve otras cosas. Se trató de una reunión entre congresistas colombianos y el senador estadounidense Bernie Moreno. Tras el encuentro, el presidente del Senado de Colombia anunció que en agosto una delegación de 8 senadores de Estados Unidos viajará al país para reunirse con comunidades, gremios y empresarios. En ningún lado dice con el presidente Petro, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo esta gente empieza a gestar lo que quiere, anunciar una campaña, ya sea al Senado, ya sea a Cámara o ya sea a la presidencia? Pues el propósito, según el señor Cepeda, es estrechar los lazos de amistad entre Colombia y Estados Unidos y, por supuesto, fortalecer nuestra democracia, dice el señor. Durante el encuentro en el Congreso de Estados Unidos, la delegación colombiana abordó temas como migración, narcotráfico, cultivos ilícitos, comercio bilateral y el fortalecimiento democrático. Solo nos faltaría que el señor Cepeda se lance a la presidencia. Así sería descarado, porque así son, ¿no? Y la visita de los senadores estadounidenses estaría encabezada por Bernie Moreno, que busca consolidar estos diálogos y avanzar en estrategias. Se espera que esta delegación visite el miércoles la sede de la ONU y la CIDH en el marco de las actividades del Parlamento Latinoamericano. Y nosotros preguntamos, ¿no? ¿Ellos no están en horario laboral el miércoles? ¿Qué hacen en Estados Unidos perjudicando al gobierno de Gustavo Petro? Porque eso es lo que hacen. Y además de esto, se les paga el sueldo cumplidamente, no legislan, dejan a los encargados y ellos por allá paseando, haciendo de las suyas. Es que es increíble. Miren la foto de esta gente. Realmente es despreciable. Allá están la mayoría de senadores que hundieron la reforma laboral. Ahí está la señora Catherine Miranda y el señor Efraín Cepeda y otros senadores ahí también. Como lagartos, señores, así se les puede llamar, porque qué más, ¿no? Increíble. Y aquí dice Noticias RCN, inicia la agenda de congresistas que viajaron a Washington, Estados Unidos, para denunciar ante la CIDH los ataques del presidente Petro a los opositores de su gobierno. Ah, qué descarados, ¿no? La delegación está liderada por Efraín Cepeda y legisladores que apoyan el hundimiento de la reforma laboral. Miren, no olviden para elecciones esta carita, señores, esta carita. No votar ni por ella, ni por ella, ni por ella, ni por ella, ¿no? Aquí también Efraín Cepeda, ni por este senador, ni por estos congresistas. Para nada, no se les olvide estos rostros, porque son los que han perjudicado al gobierno, porque son los que han perjudicado al pueblo colombiano. Acabamos de concluir una visita en el Congreso de los Estados Unidos de América con el senador Bernie Moreno. Fue la Comisión del Senado de la República de Amistad con el Senado de la República de los Estados Unidos, acompañados de representantes a la Cámara. Hablamos de temas importantes para la relación bilateral, como migración, narcotráfico, cultivos ilícitos, comercio bilateral, fortalecimiento de la democracia. Y pues en ese marco estamos en capacidad de anunciarle a los colombianos que 8 senadores de los Estados Unidos visitarán al país en el mes de agosto, encabezados por el senador Bernie Moreno. Ellos estarán reuniéndose con comunidades, con gremios, con empresarios, con microempresarios, y todo pues en el camino de fortalecer los vínculos y lazos de amistad de Colombia con los Estados Unidos y, por supuesto, en la medida de fortalecer la democracia colombiana. Excelente noticia para Colombia esta visita. Fortalecer la democracia colombiana, ¿cómo no? Esta gestión no debería hacerla el presidente, porque este señor se está adelantando a hacer cosas y contactos. Ya lo veremos más adelante cuando destapen su candidato, ¿no? Empiezan a utilizar los recursos públicos para hacer politiquería barata, ¿no?
y esto queda al descubierto. Pues frente a esta noticia de que los legisladores iban a ir allá a decir y hablar sobre la situación de Colombia, pues Gustavo Petro se pronunció y dijo: en la Convención Americana no hay un artículo que hable de giros verbales que dejen de ser ignorantes, y menos cuando se prescribe en dicha convención que es el derecho de la expresión y el pensamiento y el derecho político fundamental de participación del pueblo en las decisiones. Más bien Cepeda debe ir a autoincriminarse, dice el señor Gustavo Petro. ¿Cómo les parece? Lógicamente, después el señor Efraín Cepeda le respondió y dijo: el presidente Petro hoy amaneció siendo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, de las facultades de la Comisión y de la Corte, y de cómo ha sido la historia de las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Como es usual en él, señala, condena y absuelve, y todo desde su cuenta X, que se volvió su trono y su tribunal personal. Entonces, ¿por dónde quiere que se exprese? ¿Le manda una cartica, señor, ya que usted está en Estados Unidos evadiendo sus puestos y sus funciones como congresista? Eso es lo que debemos ponerle el ojo, ¿no? Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber, defendiendo la democracia, ajenos al delirio autocrático al que ya nos tiene acostumbrados el presidente. Esto es lo que dice Efraín Cepeda. ¿Cómo les parecen las palabras? Después, aquí, el señor Gustavo Petro responde a un titular del Espectador que dice: el senador Cepeda le envió otro mensaje al presidente Petro: el poder legislativo no es apéndice del Ejecutivo. A lo que sigue aquí Gustavo: el poder legislativo siempre ha sido apéndice del legislativo, porque siempre se han transado los votos en favor de las leyes dañinas para el pueblo, porque los presidentes han servido es al gran capital y no al pueblo. Sí, señores, ahí Cepeda, ustedes lo han visto, cómo evita que se aprueben las reformas. Esta vez es diferente, y lo que deben reflexionar los senadores no es así si son apéndices del Ejecutivo, sino si son apéndices del pueblo, como en toda democracia debe ser. Aquí Gustavo Petro le pega su parada a este señor. Sin embargo, Efraín Cepeda sigue aquí todo farandulero, publicando fotos y demás, diciendo: concluimos con buenas noticias el primer encuentro de nuestra visita a Washington con el senador republicano Bernie Moreno. En agosto de este año, una delegación de 8 senadores va a reunirse con distintos sectores. En el marco de la reunión de ese lunes, hablamos de migración, seguridad, inversión y lucha contra el narcotráfico. El senador Moreno reiteró la importancia que tiene para Estados Unidos la estabilidad democrática de Colombia de cara a las elecciones 2026. Todos sabemos que busca esta gente y es apoderarse otra vez de los privilegios que tenían antes, señores. Nada más que agregar, ¿no? Entonces ahí ustedes los ven, cómo siguen mintiéndole a Colombia, cómo siguen llevando mensajes equívocos a Estados Unidos, sabiendo que aquí el mierdero lo estamos viviendo nosotros con este tipo de congresistas. ¿Qué opinan de lo descarado que son estos congresistas al viajar a Estados Unidos diciendo que van a denunciar aquí a Gustavo Petro? Debería ser al contrario, ¿no? Como el legislativo pues hunde las reformas del gobierno, no permite que el pueblo avance, sino a conveniencia de los empresarios, a conveniencia de los intereses, a conveniencia de sus puestos burocráticos, y cuidar los patrocinadores para las próximas elecciones, ¿no? Y es que aquí Alfredo Mondragón nos recuerda que tenemos que hacer memoria para no seguir votando a estos congresistas. Por favor, yo no entiendo cómo la señora Paloma Valencia, con todo el hundimiento, con todo el rechazo que hay en las calles sobre esta señora y sobre Cabal, siguen votando algunos por ella. Son muy ingenuos, la verdad que sí. Desen cuenta cómo aquí se desenmascaran. Bueno, vamos a refrescarle la memoria a Paloma Valencia, que sin ninguna vergüenza anda defendiendo a la EPS otra vez. Según ella, son santas palomas que no han robado los recursos de la salud. De manera que venirnos a meter el cuento de que las EPS se están facturando para personas muertas necesita muchísimas más pruebas. Pero vean estos datos: del 2002 al 2010, paramilitares saquearon más de 500.000 millones de pesos a través de EPS y hospitales. De 2006 al 2010, Salud EPS saqueó 1.4 billones de pesos para lujos como canchas de golf, para comprar bienes en el extranjero. ¿Qué más? En el 2007 al 2008, Comeva EPS saqueó 27.000 millones de pesos para pagar viajes en restaurantes. 5 directivos fueron condenados. En el 2011 se demostró que 14 EPS, entre ellas Cruz Blanca y Famisanar, se cartelizaron para negar servicios de salud, cobrarlos e inflar irregularmente el valor de la UPS. Del 2018 al 2020, Medimás EPS, creada por Alejandro Gaviria, debió 89.000 millones para pagar multas y pagos de servicios médicos a personas ya fallecidas. De 2019 al 2021, 24 EPS, entre ellas Sanitas, habría desviado más de 6 billones de pesos para pagar temas como gasolina, viajes, bienes raíces, pautas publicitarias y muchas otras cosas que no tienen que ver con el derecho a la salud. Esto no es opinión, son hechos documentados. No se puede ser defensor de la salud defendiendo las EPS que saquean los recursos. Para eso es que quieren el poder, pero no van a poder.
¿Y saben qué es lo que deben estar pensando en este momento y qué propuestas les deben estar haciendo a los senadores? Venga, ¿ustedes quieren nuestro apoyo para las próximas elecciones? Pues defiéndanos, señores, y voten negativamente esta reforma a la salud para poderlos patrocinar. Entre esta comisión séptima está el señor Alirio Barrera, que es senador, que fue gobernador y que no hizo estudios para hacerlo, ¿no? Sino que el señor está allá, dicen que es la persona más manipulable del Centro Democrático y más manipulable, pues por parte de Álvaro Uribe Vélez. Aquí Daniel Monroy publica un video donde dice: Alirio Barrera es incluso una burla en las facultades de Derecho. Desen cuenta, lo dejan en evidencia a este señor que definitivamente no tiene la interesa, no tiene la educación, pues para votar una reforma a la salud y para saber qué beneficia al pueblo. Es una ficha más política, ¿no? Y pues aplaude aquí el señor Álvaro Uribe Vélez. Senadores sin primaria. Esto es muy vergonzoso porque deberían estar sumamente preparados para ganarse en 50 millones de pesos. En cambio, una persona que estudia, que se jode las pestañas, que hacen maestrías, que hacen doctorados, pues siguen ganando un sueldo realmente no justo, ¿no? Ahí tenemos pintados a estos congresistas que elegimos como pueblo. Hay que saber elegir, señores, para las próximas elecciones. Hoy uno de mis estudiantes de Derecho me hizo una pregunta que literal me dejó sin palabras. A manera de contexto, rápidamente tengan en cuenta que soy un profe universitario que además enseño por TikTok. Y en medio de un debate en clase, uno de mis estudiantes dice como: profe, ¿qué sentido tiene que sigamos estudiando Derecho si los que escriben las leyes no han terminado ni siquiera la primaria? Obvio, se estaba refiriendo a este senador que anda por ahí con un sombrero y que hundió la reforma laboral sin haber ni siquiera terminado la primaria. Y es ahí cuando hay que abordar el debate de quiénes son los que están ejerciendo el poder en este país, quiénes son los que están sentados allá en el Congreso de la República con una curul, que crean las leyes que nosotros tenemos que enseñar en las facultades de Derecho y que no solamente eso, que van a regir las relaciones de los colombianos. Y como dice en ese mensaje que me dejaron en uno de mis videos, es necesario empezar a debatir cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ocupar los cargos más altos. No es posible que solamente tengamos que cumplir la nacionalidad y cierta edad. Necesitamos una preparación mínima para que las decisiones tengan confiabilidad y esa confiabilidad nos permita que el derecho y la ley tengan sentido de utilidad práctico y no que sea un montón de gente por allá beneficiando quién sabe qué intereses que no tienen la más remota idea de qué es lo que pasa en nuestra cotidianidad. Y es que yo como profesor sueño que algún día pueda enseñar derecho y que las normas tengan un sentido lógico y que cuando me pregunten que por qué son así, no solamente tenga que repetir porque el legislador lo quiso así y la voluntad del legislador hay que cumplirla porque dure la ley, pero es la ley. Ese es el reto. Ojalá que algún día votemos bien para que tengamos las leyes que nos merecemos y no aquellas que nos imponen unos sujetos que quizás no tienen la más remota idea de qué es lo que están haciendo. Bueno, ese es el mensaje aquí del ciudadano. Cambiar la Constitución para que los requisitos a cargos públicos sean más altos, no solo ser de mayor de cierta edad, ¿no? Es lo que debe cambiar, señores, porque desen cuenta, Miguel Polo Polo sin preparación ocupando una curul que no merece y que se la pasa no yendo a trabajar, ¿no? Ahí tenemos a otra sanguijuela del Congreso. Lo curioso de esto es que Uribe Vélez hace politiquería barata con la reforma a la salud, con la reforma laboral y, oh sorpresa, va a visitar una cafetería de Usaquén donde a personas las hicieron trabajar el día festivo. Lo más curioso de esto es que ni les pagarán dominicales y sí atendiendo a este señor porque el jefe les ordena que sean amables con él o si no ya saben qué pasa, ¿no? Eso es así, así funciona la política de esta gente, esclavizando al trabajador y poniéndolo a aguantar hambre, ¿no? Prometiéndoles una prima si al jefe le va bien. Claro, con el trabajo de sus empleados esclavizados. Aquí dice un usuario: no se dejen engañar, de Álvaro Uribe Vélez, que ayer, lunes festivo, estuvo haciendo politiquería en una cafetería, donde los trabajadores ni les pagan sus recargos dominicales y festivos por culpa de sus políticas esclavizadoras, ¿no? Es muy difícil ver esto. Ya la gente no cree. Presidente, un pintadito. Presidente, un pintadito. Los empleados ahí jodidos, mientras una persona que les hundió sus derechos, pues saluda a la gente detrás del mostrador. Es algo vergonzante, ¿no? Pues aquí dice Álvaro Uribe Vélez: no puede ser que mientras los pacientes se mueren por la destrucción de la salud y se insiste en normas laborables que destruyen el empleo formal, el gobierno pretenda que el Congreso le apruebe una consulta para que con engaño en el discurso y la presión del presupuesto, pues se busque el apoyo popular al desastre. Ya se vivió la amarga experiencia del plebiscito de Santos. El señor ya inició campaña contra, pues, la propuesta de la consulta popular. Aquí le dice: el Cucho cree que nosotros nacimos ayer. Ustedes no habían nacido todavía cuando en el año 2009 Uribe declara una emergencia social al mismo sistema que tenemos y hoy en el año 2025 en el sector salud ahora dice que tiene la fórmula. La fórmula para ellos es seguir con esto, ¿no?
es seguir robando al pueblo. Pues aquí el concejal Jorge Bastías dice lo siguiente: Petro, denle los medicamentos a la gente. Detrás de ese relato hay una historia perversa. Instrumentalizan a los pacientes con fines políticos. Te explico lo que realmente está pasando con los medicamentos. Breve contexto. ¿Te has dado cuenta que ciertos medios y políticos venden el relato que ese problema de los medicamentos comenzó en nuestro gobierno? No es así. Mira todo lo que encontramos. El tema de la salud, un verdadero drama. Viven cientos de personas. Las farmacias en las que los antioqueños reclaman medicamentos de las EPS están llenas de usuarios. Una de las quejas de los usuarios ha sido la demora y las largas filas. Continúan las quejas por las demoras e ineficiencia en la entrega de medicamentos en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad, quienes desde la madrugada... Las filas hoy fueron quienes salieron a reclamar medicamentos a las sedes de las EPS. Miren esta larga fila, desde las 3 y las 5 de la madrugada. Los ciudadanos aseguran que han tenido que hacer filas por más de 2 horas. Ya me acostumbré a venir a esperar aquí en la fila. Como este hombre a quien le practicaron una cirugía hace unos días. Y mire la hora que es y llevo aquí desde más de 3 horas acá esperando. Se sabe 2 horas, 3 horas. Es muy preocupante que las EPS no entregan a tiempo los medicamentos. De ahora en adelante, las EPS y los hospitales, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, deberán entregar a los pacientes sus medicamentos en menos de 48 horas. Aquí en anteriores gobiernos han dicho que las EPS han sido, ¿no? Y que también los gestores farmacéuticos, pues que el gobierno les había pagado anticipado. Lo mismo sucede en este gobierno, se les ha pagado anticipado y los gestores farmacéuticos pues no le pagan directamente a estas farmacias. Mañana está suplicándole un enfermo con cáncer, un enfermo con leucemia, enfermos trasplantados, están suplicándole al gobierno, Felipe, hoy que entreguen los medicamentos. Todos afirman lo mismo. Antes no era así. Y ahora se preguntan, ¿por qué ahora no me entregan mi medicamento? Antes sí les entregaban los medicamentos. Antes sí. Digan sí, señores, digan sí que es para la nota, ¿no ve? Es que aquí son descarados, quedan al descubierto. Desde muchos años atrás, pues siempre ha habido esta problemática de los gestores, pero como se puso el ojo en el huracán, pues ahora sí culpan al gobierno. Aquí dicen, para que no le metan cuentos, primero hay que entender el mercado de los medicamentos, si no terminas creyendo que Petro no quiere entregar los medicamentos, y si es un mercado porque eso se ha convertido así, el derecho a los medicamentos, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿cómo fluyen los recursos de la salud con los que compran sus medicamentos? ¿Nota algo? El 99% de los recursos salen de los trabajadores y de la nación. Dicen que van a estatizar el sistema, pues el 99% de los dineros son públicos. No entiendo por qué Bruce Master de Andy Colombia manifestó la intención de ir a la mesa de concertación de la UPC, si las empresas privadas solo aportan el 1% de los recursos del sistema de salud. ¿Nota el rol que juegan los gestores farmacéuticos? Pues ellos reciben el dinero de las EPS, compran los medicamentos y los distribuyen. Lo más relevante aquí es cuando el dinero pasa de la ADRES a las EPS. Pailas, el Estado pierde el control, ¿no? Es lo que pasa y después el dinero desaparece. Primero, no hay control por parte del Estado. Hemos delegado la compra y distribución de los medicamentos al mercado. Si en los mercados controlados hay excesos en especulación e intermediación, ¿cómo será en este mercado libertino? Pues observen, el ADRES encontró que el 23% de los medicamentos no fueron reportados, no tuvieron en cuenta el SISMED, es decir, no aparece. Esto se tradujo en sobrecostos de 985.000 millones de pesos. Y lo que no dice la carta es que el gobierno contrastó los datos de las propias EPS y encontró inconsistencias tales como facturaron 980.000 millones de pesos de medicamentos que no existen, no existe registro alguno en Colombia que se hayan vendido o comprado. Facturaron 130.000 millones de pesos en sobrecostos de medicamentos y precios por encima. Encontramos procedimientos que ellos facturan por encima del 5.000, el 10.000%, alcancen pues a imaginar. Facturaron atenciones en salud de 20.000 personas que aparecían fallecidas. En la nueva EPS se encontró inconsistencias por 10 billones de pesos que los revisores fiscales no quisieron firmar. Recientemente, además les cuento que la Contraloría General de la República hizo una auditoría donde ratifica algunos de estos hallazgos que hizo el ADRES en la comparación de los datos que presentaron las propias EPS. Entonces no hay un control de esta plata que entrega el gobierno y después esta gente dice que no hay medicamentos, que hay escasez, que el gobierno no les ha girado, pero estos son relatos falsos, ¿no? Dice aquí Jorge Bastías, en mi opinión, el principal problema es la corrupción. Veamos este caso. Se creó una empresa de papel que compró y agrupó hospitales y gestores farmacéuticos, quienes desviaban dineros públicos a paraísos fiscales. Increíble la corrupción que hay en este país. Caso acá nos aparece una farmacia que es Gelfarma, tampoco entregan los medicamentos. Es raro porque aunque les pagan anticipadamente, no están haciendo la tarea de prestar el servicio de salud a los afiliados. Aquí me dice un oyente, para eso toca subir la UPC. Ahora, no. Usted viera todas las empresas.
todos los hospitales Julios públicos que le ruegan, en este caso a Cosalud, que les pague algo y no pagan nada, y mientras tanto le dirigen toda la plata a las de la sombrilla de Venom? No hay derecho. Solamente para que usted se lleve una pincelada de realidad. A pesar de que por lo menos las EPS bajo el control de Mario Urán les estaban garantizando a estas empresas o a estas IPS el pago puntual e incluso en algunos casos con anticipos a las IPS que están bajo el paraguas, una de ellas, por decir un nombre, Avidanti Manizales, el año pasado, creo que en julio o agosto, no le pagaba a los médicos ni a las enfermeras porque decían que es que no había plata y que las EPS no les estaban pagando. Imagínese. Paula, ¿usted qué más encontró? Sí, señor. Yo me puse a revisar una por una en todas las redes sociales a ver qué decían los usuarios y Félix, la mayoría tienen problemas de atención. En el caso acá nos aparece una farmacia que es Gel Pharma, tampoco entregan los medicamentos. Es raro porque aunque les pagan anticipadamente, no están haciendo la tarea de prestar el servicio de salud a los afiliados. Y es que se encuentra cómo hacen fiesta con los recursos públicos. Salud Total le hace 70.000 millones como anticipo a Audiofarma. ¿Anticipo? Audiofarma lo declara como crédito del cual comienza a pagar interés y costos adicionales. De sociedades, dado que en dos de sus vigilados, tanto la EPS Salud Total como el gestor farmacéutico Audifarma, ha encontrado ciertas irregularidades. Por parte de Salud Total, un pago de un anticipo por encima de los 70.000 millones de pesos al gestor farmacéutico Audifarma, y al interior de Audifarma unas cuentas que no cuadran, dado que este pago anticipado está siendo justificado al interior de Audifarma como un crédito, que además después genera unos pagos en contraprestación o en unos créditos a la EPS. No es posible que con los recursos públicos de la salud de las y los colombianos se esté apalancando el funcionamiento de entidades que además tenemos muchas quejas, no están entregando de manera oportuna y completa los medicamentos que necesitan las y los colombianos para la atención en salud. Desde la superintendencia seguimos comprometidos. Entonces aquí vemos la problemática que hay de no entregar los medicamentos, por qué sucede esto, cómo están utilizando el dinero, no hay un control sobre y después salen a decir que les deben muchos billones de pesos, ¿no? Por último, colombianos, les tenemos el gasto que está haciendo la señora Vicky Dávila, el señor Vargas Lleras y Miguel Uribe. Han gastado ya en pauta muchos millones de pesos. Lo que nos preguntamos, ¿quién está financiando este billete? Porque de sus bolsillos no creo que esté saliendo. En el caso de Vicky Dávila, ¿estará saliendo esta plata de los Gilinski? ¿Quién toma el control de este dinero que se está gastando si ya debería tenerse en cuenta que es una candidata o precandidata presidencial? Mientras Petro hace campaña en las calles, según ellos, la derecha ya está haciendo campaña en redes, ¿no? Aunque faltan más de 6 meses para que empiece oficialmente la campaña presidencial del 2026, los precandidatos ya están gastando dinero en pauta en Facebook y en Instagram. La Silla Vacía analizó estos datos usando la plataforma de transparencia de pauta de Meta. Desde noviembre hasta el 12 de marzo, los que más han gastado son Miguel Uribe con 89 millones de pesos, Vicky Dávila con 69 millones de pesos y Germán Vargas Lleras con 53 millones de pesos. Ella dijo que había invertido en unos viajecitos a algunas ciudades y todo, pero esto lo tenía bien guardado. 69 millones de pesos de pauta, ¿quién la financia? Otros candidatos que también han invertido en publicidad son David Luna y Juan Daniel Oviedo, quienes han gastado 1.3 millones de pesos y 800.000 pesos respectivamente. Aunque Gustavo Bolívar no ha gastado dinero desde su cuenta, la cuenta del Departamento de Prosperidad Social, se han invertido 450.000 pesos en publicidad, que lo menciona de forma positiva, enmarcándolo en su función como director. Pero esto no es de campaña, señores. Esto no es de campaña. Entonces, des en cuenta aquí la figura o la gráfica donde dice 89.1 millones de pesos del señor Miguel Uribe. Dávila, 68.9. Y el señor Vargas Lleras, 53 millones. Han gastado platica. ¿Por qué el señor Lleras ha gastado tanta plata? ¿Por qué no anuncia que va a ser candidato presidencial? Esto no lo hace gratis, ¿no? Entonces aquí dicen que hay un vacío legal respecto de la precampaña. En Colombia existen reglas específicas sobre cómo y quién y cuándo se puede gastar en una campaña presidencial. Estas reglas establecen, por ejemplo, un límite de inversión en la campaña y prohíben recibir dinero de extranjeros. Sin embargo, la ley electoral establece que la campaña presidencial comienza 4 meses antes de las elecciones, que se celebrarán el 31 de mayo del 2026. Es decir, la campaña oficial iniciará en febrero de ese año. Por lo tanto, estas restricciones no aplican a los gastos actuales de los precandidatos. Esto sería muy bueno investigarlo, ¿no? Como todas las acciones proselitistas previas a la fecha, no se consideran oficialmente parte de la campaña. Estos gastos de pauta no afectan los topes de campaña ni las restricciones del financiamiento extranjero. Pero aquí hay una doble moral, ¿no? Porque a Gustavo Petro, el CNE, le está investigando lo que había gastado antes de la campaña en algunas reuniones y demás. No miden con el mismo rasero. Este análisis se realiza desde noviembre del 2024, cuando Vicky se lanzó como candidata presidencial, dando inicio a una carrera electoral anticipada. En este mes se registraron gastos de Miguel Uribe y Germán Vargas Lleras. Con el inicio del año también comenzó el gasto de pauta de Vicky Dávila, 4 millones en enero y casi 50 millones en febrero y 10 millones en apenas la primera mitad de marzo.
Mucha platica, señores, mucha platica. Esperemos a ver esta gente de dónde saca la plata, ¿no? Ninguno de esos candidatos ha comenzado a recaudar fondos oficiales y algunos como Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras no tienen empleo actualmente. La Silla Vacía les preguntó a todos cómo financiaron esos gastos. Miguel Uribe, el que más ha gastado, le dijo a La Silla Vacía que esa pauta está enmarcada en su proyecto de voluntarios para la campaña y que tiene como objetivo defender el voto de cara a las elecciones del 2026. Dice que la fuente de financiación son recursos propios y de su familia. ¿Será que le creemos? ¿Cómo justifican? Debería aquí empezar a investigar con documentos en mano. Por Vargas Lleras respondió que el partido Cambio Radical es el único financiador de la pauta del ex vicepresidente y dicen que tiene como objetivo visibilizar el desastre de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Y hemos querido destacar la postura, análisis y propuestas que en este contexto político se realiza, ¿no? Es lo que dice Germán Vargas Lleras. Juan Daniel Oviedo dijo que la pauta personal tiene como objetivo tantear el impacto para aplicar la estrategia en las elecciones y que lo pagó de su propia plata. Y Vicky Dávila no respondió las preguntas, ¿no? No respondió las preguntas y ha gastado 60 millones, 70 millones de pesos. Ahí los tenemos, ¿no? Vamos a echarle un ojito a esto y vamos a estar investigando de dónde están sacando la plata. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo. Gracias por escucharnos.